Hola, hola, transmitiendo en vivo, 11 de abril. Gracias a los que se van a conectar esta mañana, viendo como la directa de anoche ha causado revuelo y ha sido de excelente impacto, porque la gente por fin empieza a entender. Ultramaga, hola, Juniel, 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 ¿cómo va el proyecto ese de la anexión del Tocororo con el Águila del Norte? Buenos días, maestro. Nelson, Carmen, señor, oye, vamos, oye, te extraño. Ventura, el Chile, buenos días, maestro, desde Centravana, Chile, sí, yo sé. Saludos, Fortaleza, Medisonido, buenos días, Medisonido. Díselo tú, Medisonido, que tú sí sabes. Buenos días, maestro, desde Varadero, Cuba. Buenos días, Grois, Ebeuki, Chencha, La Gambala, gente de Venezuela. Gracias, 32 personas conectadas. Sisto Portales, el gran Sisto Portales. Ayer estaban las clarias encendidas. El proceso, Rolando Agüero, el proceso de ovulación de las clarias es constante. Buenos días, Rolandito, Patri Vida, Rosanita López, estaba perdida mi hermana. Buenos días, José Antonio, Monchito, ¿cómo estás, mi hermano? Díselo tú que tú sí sabes capucha. Infinitas bendiciones. Da visito, ¿no? Sí. 44 personas conectadas. Chencha, Fortaleza, Davisito. Ventura Company, buenos días, se le extraña. Igual para ti. Lázara Parra, buenos días, campeón. Buenos días, señorita. Hidalmi Sánchez, ¿no? Hidalmi Sánchez, buenos días, bendiciones. Qué clase de entrevista ayer. La vi 3 veces, qué bueno. Qué bueno que la vieron. Ayer me escribió una muchacha y me dijo que por allá por una peluquería estaban hablando del hombre de la máscara. Capucha, te vamos a reclutar pronto, lo entenderás. María de la Caridad Núñez, buen día, maestro, con todo respeto, creo que cree en la gorra. Es que la otra, para despistar a los comunistas. Alguien me escribió ayer y me dice, bueno, y el pullover que usted trae, que es alusivo a Moscú, dice algo, usted está a favor de los rusos. Monchi, saludos de la Fundación Emmaus en San Sebastián. Emmaus, el camino de Emmaus. Ahí fue donde los dos discípulos se encontraron con Cristo, aquellos que habían perdido la esperanza porque creyeron que el Señor iba a resucitar y que iba a restaurar la gloria de Israel. Es por eso el nombre, Monchito. Saludos, Montecristo. Emaús. Granito de canela. Granito de canela, pórtate bien, que el otro día te vi un poco medio ido del lugar. No leyó completo. Otaola para mí no es líder de nada. María de la Caridad Núñez. Ahí hay un problema. Hay 62 personas conectadas. Qué interesante que tocaste este tema. Yo dije un día, ok, Monchi, está bien. Déjame no detenerme a leer. Yo sé que hay gente que llega, entonces quiere que lo saluden. Pero bueno, si me detengo en eso. Antes de entrar al debate, voy a aclarar 2 o 3 cositas que me preguntaron ahí. Y después seguimos. Alguien me escribió, maestro, ¿cuántos barcos fueron hundidos alrededor de las aguas de Cuba? Yo no entendí en realidad la pregunta porque
Si la entiendo a términos general, bueno, habría que ver cuántos cientos de miles de barcos se hundieron a lo largo de 378 años de colonia. Pero bueno, lo más significativo en los hundimientos de los barcos alrededor de Cuba. La flota del almirante Cervera, que fue hundida en la bahía de Santiago de Cuba, cuando la invasión, la guerra hispana-cubana norteamericana después de la voladura del Maine. Vuelan el Maine en el puerto de La Habana, que casualmente creo que fue un día como mañana 12 de abril, porque hoy terminó la asamblea de Weimar. Eso es otro tema que se nos fue ayer y debimos hablar de eso ayer. Explotó el Maine, hundieron la flota del almirante Cervera en la bahía de Santiago de Cuba, porque se quedó sin carbón. En la toma de La Habana por los ingleses, que fue en 1772, la Capitanía General de Cuba hundió 2 barcos en la bahía de La Habana para que los bergantines y los barcos de guerra ingleses no pudieran entrar a la bahía. Porque esa era la idea, entrar por toda la bahía cañoneando a ambos lados. Todavía no se había construido la fortaleza de La Cabaña. Eso es posterior. Ya el Morro sí estaba hecho. Por eso el intento de destruir el Morro a cañonazo limpio. La idea era entrar por un lugar que se llamaba La Habana, el Callejón de la Chorrera, hasta cañonear a la punta y al Morro y seguir hasta la villa de Guanabacoa, donde había una grande fortificación militar, y desembarcar por ahí. Ese era el plan original. Pero bueno, tuvieron que desembarcar por allá por la zona de Cojimar, que les fue más fácil. Desde ahí, desde el mar cañonearon y las fuerzas inglesas entraron por tierra. Y por ese problema que tenemos nosotros en la sangre, donde el coronel Caro, que era el jefe de la guarnición española en ese momento, en la villa mayor de Guanabacoa, sintió envidia por un patriota cubano criollo que se llamaba Pepe Antonio, que era alcalde de la villa, y que con 400 voluntarios había mantenido a raya y en jaque a la fuerza inglesa que venía. Pero como el pueblo lo alababa como un héroe y él sintió envidia, pues lo destituyó. Y no solamente lo destituyó, sino que lo abochornó públicamente, al punto que el hombre enfermó de tristeza, dejó de comer y murió. Porque esa es la sangre de nosotros, la sangre de la envidia. Es la misma que tenemos presente hoy. Por eso nosotros no llegamos a ningún lado. Por ese protagonismo que todos queremos tener. No sé qué tenemos nosotros en el alma. Yo pienso que es la mezcla. Yo pienso que es la mezcla de la cultura de los pueblos españoles que se ligaron con los romanos. Porque los romanos iban al foro romano. Se paraban en el foro. El foro era como una plaza que tenía un atril grande que la gente se paraba. Y como el pueblo de Roma no trabajaba porque era mantenido por el imperio, los ciudadanos romanos no trabajaban. Eran mantenidos por 70 millones de esclavos y por las contribuciones que venían de las provincias. De ahí la decadencia, cuando ya Roma no pudo seguir conquistando. El imperio romano era un sistema depredador. Llegaba a un territorio hasta que no acababa con todo lo que había, no paraba. Entonces los ciudadanos romanos no trabajaban, se pasaban el día entero en sus juergas y sus gozaderas, yendo a ver el espectáculo del circo o en las plazas públicas viendo obras de teatro, espectáculos de bufones y de circo en aquella época. Y entonces cualquier personaje que tenía un problema subía al foro público y desde allí arengaba al pueblo romano y enseguida se llenaba de gente porque estaban en los parques, en la plaza pública. Ahí es la famosa arenga del César, Julio César, cuando está diciendo que Silas lo quería matar y llama al pueblo romano y entonces le echa al pueblo a Silas, entonces le da tiempo para que él escape. Mucho antes de que se hiciera el primer triunvirato. Entonces esa mezcla con los romanos que les gustaba ir a la gloria para que lo alabaran, parece que está en la genética de los latinos, de nosotros. Y por eso envidiamos el protagonismo ajeno. Por eso el coronel Caro destituye a Pepe Antonio, porque no podía entender que un simple alcalde de la villa mayor de Guanabacoa, porque había una mayor y una más chiquita,
se estaba llegando el protagonista. Él, un militar de carrera que servía al imperial ejército español, no había logrado nada contra los ingleses. Sin embargo, este hombre, con una técnica de guerra distinta, prácticamente sin armas, sin preparación militar, haciendo emboscada con un grupo de valientes, había impedido que los ingleses tomaran Cojimar, llegaran a Guanabacoa y que asaltaran la fortaleza de la Chorrera, que era como un pequeño fortín militar. Y entonces eso le dolía. Después, en el año 1943, partió un barco, si mal no recuerdo. Un barco que era propiedad de una compañía de Cuba que se llamaba Mieles y Compañías S.A., que estaba su base de operaciones en el puerto de Cienfuegos. Viajó por todo el sur de Cuba, atracó en el puerto de Antilla y cargó ron y productos agrícolas, y de ahí partió hasta Puerto Padre, en lo que sería hoy Las Tunas, y ahí cargó mieles, más ron y ganado de carne. El objetivo final era carne de ganado, perdón. El objetivo final era llegar al puerto de Nuevitas en Camagüey y abastecerse de carne, porque era parte de un convoy que partía hacia los Estados Unidos, y de ahí, pegado allá a Terranova, buscando Groenlandia, iba a ser parte de la flota de los cargueros aliados que iban rumbo a Inglaterra para socorrer al pueblo inglés, porque ya en Inglaterra no había nada, y también preparar los recursos para lo que sería el año siguiente, el desembarco en Normandía, el día D. Entonces el barco iba cargado de rones y mieles que había cargado en el puerto de Antilla y en Puerto Padre, y también productos agrícolas. Pienso yo que plátano de la United Fruit Company, porque la zona de Antilla era el puerto de embarque de la United Fruit Company. Y ahí estaba el imperio de la United Fruit Company, en esa zona. De ahí es donde es el demonio de Virán. La hiena de Virán, que yo no sé por qué Ferrer le puso la hiena de Virán, porque tal vez Ferrer no conozca todo lo que yo conozco de él, pero parece que el Espíritu Santo lo alumbró de una manera para que le buscara el nombre. El nombre del tipo es una hiena, un depredador, que todo se lo comía. Entonces iba rumbo al puerto de Nuevitas en Camagüey para cargar carne de ganado. ¿Y qué fue lo que pasó? A 7 millas, a 7 millas, a 7 millas de Puerto Padre y a 27 millas del puerto de Nuevitas, girando hacia la izquierda, subiendo hacia occidente por cerca del canal de las Bahamas, fue torpedeado y hundido por un submarino alemán, de los 5 submarinos alemanes que había en el Caribe. 2 estaban del lado allá del canal de Panamá, o sea, en el Pacífico, esperando para ver qué iba a pasar con el canal de Panamá. 2 estaban, uno frente a la República Dominicana y otro en la bahía de La Habana, en el lecho marino, y ese que era parte de los 2 que siempre estaban en la bahía de La Habana, en el lecho marino, esperando para cometer cualquier acto contra los barcos aliados. O sea, en total eran 5 barcos, 5 submarinos U-Boat, aquellos, los lobos solitarios, que los alemanes habían destinado para América. Primero para sabotear la flota y después para impedir que los barcos que venían de Sudamérica cruzaran por el Caribe, porque automáticamente tenían que entrar al Caribe para llegar a Estados Unidos. Entonces, 2 frente al canal de Panamá, uno cerca de la República Dominicana para mantener en jaque a Trujillo, porque Trujillo le declaró la guerra a Alemania después que se le declaró Batista, después de Pearl Harbor. Y 2 que estaban en la bahía de La Habana, uno que estaba en ese momento y ese otro que torpedió al carguero cubano Mambí, que había salido de Cienfuegos y que fue hundido a 7 millas de Puerto Padre y a 27 de su destino final en Cuba, para luego partir hacia los Estados Unidos, en Nuevita. Entonces fue torpedeado
Llevaba 45 tripulantes y marineros y solamente sobrevivieron como 13 personas. Y estuvieron ahí aferrados en el mar a los restos de las cosas hasta que fueron rescatados. Una semana después, un barco cazasubmarino cubano y una fragata de guerra, la Antonio Maceo, le dieron caza al submarino y lo hundieron en las aguas cubanas. Y luego, por esa misma acción, ya Hemingway venía y se dedicaba con su yate El Pilar a cazar submarinos. Porque el submarino tiene que tener, cuando el submarino subía, entonces lo detectaba rápidamente y le tiraban unas cargas de profundidad para que explotaran a cierta profundidad, porque el submarino tiene un nivel de profundidad donde puede sumergirse, porque si no, la presión lo revienta. Y esa es la historia de los barcos. La otra historia, ¿qué pasó con el desastre de la Armada Invencible en los días de Felipe II? Bueno, Felipe II convocó a las Cortes Españolas y él decidió que era hora de quitar a la reina Isabel de Inglaterra, porque los reverdes de Flandes, eso es entre Bélgica y Holanda, estaban recibiendo apoyo de los protestantes ingleses y Felipe II era un fiel y acérrimo católico. Entonces convocó las Cortes Españolas en Valladolid. Acuérdate que las Cortes primeros estuvieron donde está enterrada Isabel II y después se pasaron a Valladolid, hasta que ya después la instauración de las Cortes en Madrid es tiempo después. Convocó a las Cortes y dijo: por la gracia de Dios necesitamos ponerle punto final a la amenaza inglesa. Necesito ingentes cantidades de dinero, porque el dinero no era del rey. Acuérdate que las monarquías europeas gobernaban con un parlamento, que en este caso era la nobleza. Entonces el presupuesto del Estado no era del rey. Aunque el poder del rey era absoluto por el derecho al trono, pero había una asamblea que eran las llamadas cortes, que ahí se discutían los destinos del reino. Y era por votación. Entonces, las Cortes españolas le autorizan y él arma 130 buques de guerra y los carga con todo. Le metió adentro desde caballos y mulas para comer carne fresca después que desembarcaran, hasta cientos y cientos de toneladas de agua, de vino, de Jerez y de todo lo que había. Entonces, desde la zona de Portugal partió la Armada Invencible, bordeando toda la costa oeste de la península ibérica para entrar al Canal de la Mancha, llegar a Flandes y recoger 27.000 tercios españoles, que eran la guardia élite de ellos, los Rangers, y de ahí llegar al puerto de, no recuerdo si Calais, en Inglaterra, y de ahí desembarcar y derrotar a la monarquía inglesa. Pero cometieron un error, porque intentaron llegar cuando se acercaba el invierno y el Canal de la Mancha se pone como Dios pintó a Perico, peor que el paso de los vientos. Entonces, mientras ellos iban a recoger los tercios españoles, los ingleses se prepararon, y en la bruma de la niebla típica de esa zona de la región nórdica, le metieron un cañoneo, y ellos en la desesperación, con una cantidad de barcos inferiores, no supieron qué hacer. Entonces, como los vientos estaban contrarios, como venían tan cargados los galeones y los barcos de carga, entonces le fue muy difícil maniobrar, y se vieron atrapados más en una maniobra evasiva que en un combate frontal. Y los ingleses les dieron una leña enorme. Después se dispersó la armada por ese combate, y como no podían desembarcar por lo difícil que estaban las condiciones meteorológicas, los ingleses se reagruparon y los atacaron frente a Flandes otra vez, con sus pequeños bergantines que se movían más fácil. Además, eran las aguas inglesas, ellos conocían cómo se navegaba ahí. La escuadra española nunca había entrado allá arriba. Ese es el desastre de la Armada Invencible, peor desastre de ellos. Se pierde la comunicación al mando, no se sabe qué se va a hacer.
y comienzan a aligerar a los buques del peso, porque en medio de la tormenta terrible que estaba azotando, se le partieron a todos los barcos los timones, eh, los mástiles, las velas, aquello parecía un desastre. Entonces tuvieron que lanzar los caballos y los mulos por la borda, y tuvieron que botar el agua. Y a los 5 días de estar en esas condiciones sin agua, los marineros comenzaron a morirse, y se murieron entre un día y una semana más de 5.000. Después perdieron 13.000 soldados más, entre una cosa y otra, por las enfermedades que comenzaron a padecer. Entonces la flota estaba hecha a pedazos, atrapada entre los vientos del continente y la flota española y la flota inglesa que los había cercado. Entonces comenzaron a subir hacia el norte para acercarse a la zona de Irlanda y Escocia. Pero un grupo intentó desembarcar allí y los ingleses mandaron, porque sabían que la zona de Irlanda era propicio al catolicismo, porque ahí siempre hubo una pugna. El problema que había con IRA, el ejército republicano irlandés y los ingleses, era que una parte católica luchaba contra la parte protestante. Y eso se mantuvo hasta hace 50, 40 años atrás. Aquellos famosos del IRA, que la Margaret Thatcher en el 86, si mal no recuerdo, dejó morir de hambre. Los llamados 10 del Ulster, que hicieron una huelga, los terroristas aquellos de Irlanda. Entonces, trataron de desembarcar en la costa, pero los ingleses mandaron fuerza y mataron a más de 2.000 personas a cuchillo para que no pudieran hacer contacto con la población católica que estaba allí, temeroso de una rebelión. Siguieron bordeando la costa, remontando rumbo a Islandia. Pero a medida que iban subiendo, el desastre y el error era mayor. Decidieron enfilar hacia el sur, buscando otra vez la costa de Portugal, pero ahí otra vez los ingleses le dieron una leña y ya, por gracia y obra del Espíritu Santo, lograron llegar. Lograron llegar al punto que el almirante de la flota, que era un conde de apellido Madisonia, no me acuerdo muy bien, un nombre raro, no quiso ni ir a la corte, se fue a su casa y prácticamente murió de tristeza. De los 130 barcos que llegaron, que salieron, solamente volvieron 70. Y más de 40 de ellos tuvieron que desguazarlos porque estaban desbaratados. Perdieron 25.000 soldados. Y fue el desastre más grande en la historia militar española. El desastre de la Armada Invencible frente a las aguas inglesas. Y tiempo después ya vendía a Trafalgar, donde otra vez le dieron una leña enorme, porque los barcos ingleses eran más chiquitos. Y estaban acostumbrados los marinos ingleses a navegar en esas aguas con esos vientos. Y conocían el cambio de los vientos y las maniobras las hacían más rápidas. Después hubo una batalla en 1741, si mal no recuerdo, en el sitio de Cartagena de India, Colombia. La llamada Guerra de los 7 años. Los ingleses intentaron tomar Cartagena de India, Colombia, y ahí, después de un año y pico de asedio, sufrieron el peor descalabro, porque la flota de las Indias que estaba allí, que no necesariamente eran galeones de guerra, sino pequeños bergantines y goletas, como eran más pequeñas, le dieron una leña a la flota inglesa, que la flota inglesa perdió 5 barcos y tuvo que retirarse a la sede de la flota inglesa en América, que estaba ahí en Jamaica, en el Caribe. Y estando ahí, hubo un año de relativa calma hasta que los ingleses intentaron capturar la flota de las Indias que iba de ley, porque la flota se reunía, una mitad esperaba en La Habana y la otra esperaba 6 meses en Cartagena de India, Colombia. Eran 2 lugares donde se reunía la flota para traer las riquezas de los virreinatos del sur hasta Cartagena, y las riquezas del Perú, que venía en arrias de mula, y la otra iba
de la zona de Centroamérica y del Virreinato de México a La Habana. Y ahí se reunían las dos flotas, iban cargadas rumbo a España con la riqueza de América, custodiadas por 70 galeones de guerra españoles. Pero los ingleses se le meten en la cabeza apoderarse de la flota que va cargada de dinero. Y se meten un año en el Caribe buscándola y no la encuentran. Y hacen un bojeo a Cuba. Y frente al canal de las Bahamas se encuentran 14 barcos ingleses con 9 barcos españoles. Y frente a las aguas siguen navegando arriba y se ponen frente a las aguas de La Habana. Y ahí comienza un cañoneo, donde no hay victoria para nadie. Hay un barco inglés hundido y 2 o 3 barcos españoles muy destruidos por el cañoneo, porque los artilleros ingleses eran mejores que los artilleros españoles. Hasta que ya Inglaterra decide que hay que ponerle punto final a aquello. Eso es 1741, después 1748, hasta que en 1772 viene la famosa batalla de La Habana y la toma de La Habana por los ingleses. Luego, después de 11 meses de ocupación, si mal no recuerdo, perdonadme, eso lo leí hace 40 años, se hizo el tratado donde Inglaterra se va de Cuba y a cambio le ceden la Florida. Esa es la historia. Ahora, este tipo está en Cuba, Doradora. Este tipo está en Cuba, este tipo no vive en Honduras, este tipo vive en Estados Unidos, este tipo no trabaja, este tipo va a Cuba, tiene 2 hijos allá, 3 hijos, fue en el 2005. Los cubanos, óigame, yo te voy a decir algo, mira, los cubanos, si los cubanos se hubieran dedicado a la literatura, a escribir, tal vez Gabriel García Márquez no hubiese sido el precursor del realismo mágico. Ellos tal vez hubiesen inventado una obra más grandiosa que 100 años de soledad. Aquel hombre que concibió la misma historia en 5 generaciones distintas. Porque mira que el cubano inventa, especula. Allá estaba hablando el otro día un tipo de mí, estaba diciendo, no, porque este tipo dice que él es preso político. Pero este nunca ha sido un tipo que no tiene historia en la oposición, que lo que tiene es un canalito ahí para hablar, que por cierto, felicidades. Pero no necesitas engancharte con la capucha para crear contenido. Alíate conmigo, entra conmigo en una directa y ahí tú eres el moderador. Tú eres el moderador y yo soy el invitado, como hizo Yuli, y enseguida buscas audiencia. Porque modestamente la capucha es un creador. La capucha. Ay, como me gusta a mí torturar a estos comunistas analfabetos. Usted. No, aquí yo sí soy. Aquí yo sí soy mala persona. Porque a ellos lo que les duele que la capucha no tiene teleprompter. Mira las manos aquí pegaditos. Mira, no hay nada. Y la capucha se la sabe toda, o al menos tiene la idea central de la idea, pero no pueden crear nada. Y entonces tienen que coger Junia Batista, Ricardo, saludo, Monchi, saludo. La única manera que tienen es el descrédito. Fíjate si no saben que yo recuerdo una vez que yo estaba oyendo la intervención de Fidel Castro en el Congreso con los intelectuales. Allá cuando estaba Virgilio Piñera, Lezama Lima, ya Cabrera Infante se había ido, Eberto Padilla, toda esta gente. Y entonces él quería que los intelectuales escribieran censurado y se iban a escribir libre, con el tema libre de la revolución y lo buena que era Fidel, pero no se ponían de acuerdo porque ellos decían que tú no puedes censurar el pensamiento. Y entonces él decía, bueno, pero con la revolución todos, contra la revolución nada. Tú no sabes el impacto de la literatura, de la poesía. La gente no tiene ni idea el impacto del arte en el cambio del pensamiento de una sociedad. Por eso el impacto de la canción Patria y Vida. Por eso después de 50 años, todavía la canción ya viene llegando de Willy Chirino. Levanta el espíritu y las emociones como si la oyeras por primera vez. Porque hay una conexión entre la música, el arte,
con la psiquis que no tiene nombre. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo dependiente de todo lo que había en el planeta para que funcionara su espíritu acorde a la creación. No hay nada más placentero que ir a ver el atardecer cuando el sol se oculta sobre una colina en el horizonte cuando va muriendo el sol. Eso es un éxtasis y una paz para el espíritu enorme. Entonces, el personaje se lo sabía. El personaje se lo sabía. Y entonces dice, bueno, ustedes saben que yo soy hombre de gobierno. Mira cómo empezó a defenderse. Yo soy hombre de gobierno y yo no soy muy docto ni muy ducho en estos temas. Como mismo yo podría llevarlo a ustedes a una reunión del Consejo de Ministros y ustedes tampoco sabrían allí qué hacer porque es nuestra profesión, a eso nos dedicamos. Y entonces sería muy atrevido de mi parte ponerme a cuestionar temas de arte y cultura que yo no domino, porque nosotros no dominamos. Fíjate que siempre él decía yo, pero ahora decía nosotros, para incluir en el desastre intelectual, porque no era un intelectual. Él no sabía nada de eso. Él era un hombre de una memoria fotográfica que cogía y iba a hablar de Zafra y leía todo, entonces te repetía una seguidilla de cosas y la gente decía, óyeme, el tipo es un genio. Él era un genio por la mente que tenía, más nada. Y un gran manipulador, con un verbo fino, con un talento histriónico para la actuación, el mayor actor de la televisión cubana, siempre lo he dicho, el hombre que tenía un gesto y un rostro para cada situación de la vida sociopolítica cubana a lo largo de los años que gobernó. Al punto que cuando él da el último discurso de despedida, que fue en mayo del año en que muere, que creo que muere en 2017, hasta lloró. Dijo, ya me queda poco. Y como todo mortal me voy a morir, pero quedará la obra de los revolucionarios cubanos. Y lloró, porque él sabía cuando... él tenía guardado el llanto, nunca lloró en televisión, pero tenía guardado el llanto para el desenlace final de su obra. Era un especialista, eso fue diseñado por el príncipe de las tinieblas. Entonces los comunistas no crean nada. Y entonces hay un hombre que crea que mira cuál es la diferencia. Mira cuál es la diferencia de mi directa, mira. Yo no uso material fílmico ni gráfico. No soy como los otros que enseñan una noticia. Lo mío es amuela por ahí para allá. Sacado de la memoria. Y cada día que pasa hay un público más interesado en el contenido que yo transmito desde aquí. Porque la gente sabe, la gente no es boba. La gente puede entender que detrás de un rostro hay un hombre sincero. Nadie se va a echar de enemigo a un régimen tan macabro a cambio de nada. La gente no es boba. El otro día dijo un señor, no, es verdad, él tiene un talento enorme, es un hombre, es un gran orador, no se le puede quitar el mérito, el hombre es un orador excepcional. Y hasta el momento no anda buscando dinero, no anda pidiendo dinero. Veremos qué es lo que pasa. Tenemos que observar al hombre. Entonces, todos los ojos en este momento de todas las plataformas están puestas sobre el grupo de nosotros. Porque nosotros y Yuli y los demás que andan buscando la libertad somos los que vamos a cambiar. Somos los que vamos a hacer una revolución en el mundo del exilio. Para que nosotros ganemos esta pelea, tenemos que hacer una revolución en el pensamiento de los exiliados. Hasta tanto no revolucionemos el pensamiento, no podremos concebir una forma de lucha distinta, porque nuestro pensamiento hoy preconceptuado y predispuesto no nos permite actuar. ¿Cómo le parece? Entonces, los destinos de un pueblo están en manos de la providencia bendita. Y Dios sabe el propósito que Él tiene para el pueblo de Cuba. Si yo callo,
otro se levantará. Si vosotros no claman, dijo Cristo, las piedras clamarán. Porque la obra de Dios no la puede silenciar nadie. Es imposible silenciar la obra de Dios. Siempre pongo como ejemplo lo mismo. Siempre pongo como ejemplo lo mismo. Te voy a explicar dónde está la grandeza de Dios. Mira, la obra de Dios es una obra silenciosa e imperceptible, que lo primero que hace es trabajar en la conciencia de los hombres a través de la acción de los santos ángeles dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, son ministros que Dios envía para que hagan su obra con los hombres. Un ángel significa un mensajero, es el que viene a traer un mensaje. El ángel es el enlace entre el cielo y el pecador, es el que viene. Es el que viene a traer la información. Entonces, el profeta Elías era un hombre que fue llamado a cambiar los destinos de su pueblo. Acac, que venía de la descendencia de Jeroboam, aquel que se separó y trastocó la religión verdadera y creó un altar en Samaria y trajo un ídolo y cambió la liturgia del culto verdadero por temor a que el pueblo yendo a Jerusalén se volviese con Roboam cuando el reino se dividió en Siquén por el pedido del pueblo a que les ligeraran el yugo, porque Salomón los había obligado a la esclavitud y también los había puesto a trabajar mucho. Y él dijo que no, que si su padre los había azotado con puntas de hierro, él los iba a azotar con escorpiones. Y si el padre fue malo una vez, él sería 3 veces peor. Y el pueblo dijo, no tenemos nada que ver con esto, y se separaron. Y se fueron detrás de Roboam, que había sido un exiliado político en Egipto. Y de ahí, por esa descendencia del reino del norte, vino Acac. Y se casó con Jezabel, hija de Elbaal, rey de los sidonios. Y convirtió la maltrecha religión que le quedaba ya pagana casi, con el paganismo total de los pueblos hititas, de aquellos que adoraban a los Baales y a las aceras. Y la nación se prostituyó. Entonces, Dios tenía un hombre que se llamaba Elías y lo llamó, y el hombre revolucionó a la nación. Pero aquel hombre con un carácter impetuoso que hacía de todo, que invocó al Dios del cielo y llovió fuego del cielo allá en el Carmelo cuando se consumió el sacrificio. Cuando Jezabel le mandó una carta y le dijo, así me hagan los dioses, así me quiten, si mañana tú no vas a estar como uno de esos profetas míos que me mataste. Ah, tú me mataste a los profetas en el monte Carmelo. Ah, mañana tú vas a estar como ellos. Y el hombre se acobardó y salió corriendo y caminó 40 días y 40 noches y llegó a la montaña de Dios en Horeb, allá donde Dios se había encontrado con Moisés antes de enviarlo a Egipto a liberar al pueblo. Y después que estuvo allí, que vino un ángel, le dijo, mira, bebe y come porque te espera un largo camino. Se metió y estando en una cueva, sintió que venía un terremoto terrible, que parecía que la tierra se iba a desarmar, y se cubrió la cabeza y dijo, ay Dios mío, ciertamente Jehová está aquí, su ira ha llegado hasta mí. Pero dice la Biblia, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un viento impetuoso que parecía que iba a arrancar la roca, y él dijo, ahora sí llegó Dios. Pero dice la Biblia, pero Jehová no estaba allí tampoco. Luego vino un fuego abrasador que lo consumía todo, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y dice, y después sonó un silbido suave y apacible, como una brisa de viento al caer la tarde. Y se oyó la voz de Dios que dijo, Elías, Elías, ¿qué tú haces aquí? Dios es un ser que hace una obra silenciosa. Eso fue lo que quiso enseñar Dios ese día allí. Que Dios no tiene que hacer cosas extraordinarias. El Espíritu de Dios opera de una manera silenciosa en el alma, en el corazón de los pueblos. Y esta obra, la obra nuestra, si esta obra de Dios, no la va a parar nadie. Y vamos a ir levantando conciencia y juntando corazones, y va a llegar el momento en que
Vamos a hacer una revolución en el exilio porque hay que hacer una revolución en el pensamiento. Y lo vamos a hacer a través de la palabra. Si nos cambia la manera de pensar de los exiliados, los destinos de Cuba no pueden cambiar. Porque pensamos de esta manera, estamos hoy aquí, 64 años después, atrapados en lo mismo, haciendo lo mismo cada día. Mayra, sin el Nazareno Dios no oye. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Claro que sí. Por eso la oración debe ser al Padre en el nombre del Hijo. Mayra, si estuviera en Florida, la Claria no duerme. Tú eres el mediador entre el exilio y el G2. Tal, puede ser, sí. Sí, pero hay una diferencia. Si yo fuera del G2, o sea, de los lobos, no sería irracional decirle a las ovejas cómo actúa el lobo para que no se las coma. Hay que aplicar la lógica. Digo yo, ¿no? Rufo. Claro que sí. Pero mira, es que mira. Fíjate si esta gente son macabros y malos. Que cuando yo hablaba con Julie D el otro día, mi saludo para Julie y para todos ustedes. Cuando yo hablaba con Julie el otro día, ella me hablaba de la famosa agenda del movimiento LGTBI que en Cuba lo están implementando como parte de la destrucción social. Pero tal vez sea así, pero ni eso, Julie, y ni eso, público querido. Los comunistas no creen en nadie. ¿Qué les importa a los comunistas los derechos de los homosexuales? Eso lo están haciendo porque la Internacional Comunista, que es la que financia todo eso, le está dando millones y millones de dólares. Y bueno, dame acá y que hagan lo que les dé la gana ahí. Cuando dejen de pagar, tú verás cómo se acabó. Cuando dejen de pagar los reales, tú verás cómo se acabó el movimiento LGTBI y empiezan a romperle cabeza a todos los homosexuales. Esa gente no cree en nadie. El cimiento de la ideología comunista es, mira, son ateos. Ellos no creen en Dios. Ahí está la Internacional Socialista. Así reza. Ni rey, ni papa, ni burgués, ni Dios. Ni rey, ni papa, ni burgués, ni Dios. Las cuatro esencias del mundo occidental han sido el rey, el papa, el burgués y Dios. Y te voy a explicar por qué. El papa, a pesar, mira, la gente está equivocada. Yo siempre cuando hablo del tema de la iglesia, me refiero al tema del oscurantismo. Cuando la iglesia se llenó de aquella sarta de delincuentes, que hubo tanta corrupción en la iglesia que hasta los Borgia llegaron a comprar el asiento del papa. ¿Por qué? Porque se había prostituido la dirección de la iglesia de una manera, no la fe, no Dios, el pensamiento que había. Pero el Papa, la gente está equivocada. Quien salvó a Europa fue el Papa. La gente está equivocada. El Papa cuando emite la bula que hay que ir a Tierra Santa, porque los ejércitos otomanos y los ejércitos islámicos, la media luna venía arrasando con medio mundo. Si el Papa no coge y escribe aquella bula y su famosa encíclica sobre el tema y convoca a los ejércitos cristianos, se hubieran comido Europa. El Papa fue el que teóricamente salvó al mundo cristiano y a la democracia. Porque en la historia que cuentan, mira, la historia que cuenta el Islam, sobre la expansión del Islam, sobre la base de una nueva doctrina y un nuevo profeta que predica una religión de amor, eso es falso, eso es mentira. El Islam se puso en el mundo con la espada del califato árabe. Al único pueblo que ellos no exterminaron fueron a los iraníes, a los antiguos persas, porque fueron allá y ellos aceptaron el Islam. De lo contrario, mira, los mataban por infieles. Y la gente de Constantinopla que se rindió también. Si no, los mataban a todos.
todos los pueblos originarios. La población egipcia que hoy hay en Egipto es árabe, porque los egipcios originarios, los que vivían allí, que vivieron desde siempre, fueron exterminados por la espada del califato árabe. Los mataron a todos. Los egipcios originales no hablaban árabe, ni son esos árabes, ni tampoco los argelinos, ni los marroquíes, ni los tunecinos. Entonces esa gente fueron exterminados por la espada del califato árabe y la bandera con la media luna. Olvídate de eso, que tú le vas a hacer ese cuento al capuchón, que se la sabe todo aquí. Va a ser todo aquí. Yo me he pasado la vida entera leyendo de todos esos temas. ¿Cómo yo sabía que habían hundido los submarinos ese tipo de barcos? Porque yo lo he leído todo. Llegó Julie otra vez. Señorita, un saludo. Déjeme decirle algo. Voy a dedicarle el tiempo a Julie porque no vale la pena perder tiempo en tontas tonterías. Eso son nimiedades. Los comunistas no saben nada. Los comunistas son especialistas en 4 cosas, mira. Los hombres en aguantar tarro. Y las mujeres también. Envidiosos. Destructores de naciones y de sueños y esperanza. Y por encima de todo, limosneros. Se han pasado la vida entera con una jícara pidiendo pesetas por el mundo. Eso es el comunismo. El comunismo se nutre de resentidos sociales, de lo peor de la sociedad, de escritores que nunca publicaron ni un verso, de aprendices de periodistas que no sabían ni redactar una nota de prensa. El comunismo se nutre de fracasados, de mediocres, de aprendices de políticos, de arruinados intentos de convertirte en un comerciante de la sociedad. Eso es lo que nutre el comunismo. En otras palabras, la sociedad comunista que dirige un pueblo comunista es una miasma. ¿Sabes lo que es una miasma? Un pantano lleno de cuanta limaña y podredumbre hay. Eso es el comunismo. Entonces, la guerra que el comunismo tiene contra el capitalismo es la envidia. Tú te pones a mirar el comunismo y el capitalismo. Déjame que te lo diga aquí. Es que hasta estéticamente el capitalismo es mejor que el comunismo. Mira un Lada ruso y compáralo con un Peugeot. Mira los carros del mundo comunista. En la funcionalidad, en la comodidad, en la eficiencia y en la estética. Son superiores. Tú vas a comparar qué carro tú puedes comparar con un BMW, con un Audi, con un Ferrari. ¿Dónde están los carros de lujo del comunismo? A ver, los Ferrari del comunismo, ¿dónde están? ¿Y los Aston Martin? ¿Te das cuenta? Y los aviones igual, tú te montas un avión ruso y parece que vas montado en una carreta de bueyes cargada de piedra por un terreno irregular de una sabana. Lávate la boca con una pasta de dientes Perla y lávate la boca con una Colgate, con una Crest, por citarte alguno. Vete a tomar el refresco del comunismo. Vete a tomar el refresco del comunismo. Es un poco de su rapa de tierra, de paja de caña, caliente, llena de mosca. Entonces es la envidia que le tienen al capitalismo. Hasta que por lógica general, tú miras un diplomático europeo, occidental, de Norteamérica o de cualquier país escandinavo, y tú le ves la decencia. Son personas diseñadas para conversar. Ahora mira la reacción de las misiones de Cuba en Naciones Unidas, cómo se ponen allí a tocar cuchara y a dar palmetazos. Es un principio satánico que involuciona al hombre, lo lleva hasta la caverna. Entonces, hasta por lógica te das cuenta que es un sistema inferior, que es contrario al progreso humano. La humanidad desarrollada, con las potencias occidentales a la cabeza y los Estados Unidos como corona de esa potencia, van en 2030 a conquistar a Marte. Y todavía en el paraíso de la dignidad, de los principios, donde tan fehaciente y vehementemente
se condena al capitalismo. Muchas gracias, Augusto, por tu superchat. Se te agradece y se te quiere. Todavía andan en carretones de caballo. El vehículo del siglo XVIII. Pues tú lees Lo Miserable de Víctor Hugo, cuando Jean Valjean va a la taberna y renta el famoso cabriolet. Habían repostas en Francia, cada 5 kilómetros te cambiaban el caballo. Y no solamente que te cambiaban el caballo, sino que le daban una cuba de avena al caballo. Y los caballos de Cuba tienen anemia, lagaña, garrapata y piojo. Y tanto los caballos como la sociedad están iguales. Porque en Cuba, en un país comunista, es una desgracia ser hasta una tiñosa. Las tiñosas en Cuba tienen anemia si no hay nada que amar. Hasta las tiñosas, que son animales carroñeros. Es una desgracia total. Hasta un piojo en Cuba se muere de hambre, porque si chupas la sangre en una cabeza, no tiene hemoglobina, tienen anemia del hambre que han pasado. Entonces, dejo a los comunistas que voy con Julie, que está ahí. Primero, Julie. Ciertamente yo sé que un día el comunismo se va a caer. Si no cae por la acción del despertar de los exiliados que hacen algo distinto y nos juntamos para echar abajo eso. Caerán por el peso inevitable, unos por la biología y el otro por la cesantía del poder por muerte generacional. O sea, nacerá una generación, o ya nació hace tiempo, que comenzará a minar los cimientos de la tiranía, y a la muerte de Raúl Castro habrá una lucha intestina por el poder y ellos mismos se van a matar. Lo que los ha mantenido en el poder hasta hoy, es la unidad esa indivisible de ellos, que no la fragmentan por nada. Pero esa unidad, el eje central ha sido el dictador de turno, Raúl o Fidel. Cuando Raúl muera, la concepción política e ideológica de los que están ahí va a decir: vamos a permitir que nos gobierne un hombre que no tiene historia aquí, que no viene de ninguna academia militar, que no fue a la Sierra Maestra, que no saltó en ningún cuartel, que no vino en ningún yate, que no estuvo en ninguna de las epopeyas de esta revolución comunista dictatorial, y comenzará la cúpula y el aparato militar a gestar el fin del Partido Comunista. Porque en Cuba, la tiranía se sostiene porque el Partido Comunista, que no comulga con la Fuerza Armada, se mantiene unido porque Raúl Castro está vivo. Pero hay un cisma por intereses económicos entre la vieja militancia de la gente de Fidel Castro, que generalmente Fidel los tenía en los puestos políticos, y la gente de Raúl Castro. Hay que aprender a mirar, Julie, en la sociedad de los cambios que son imperceptibles pero están ahí. Lo que Raúl Castro le hizo a Fidel Castro en vida, teóricamente fue un golpe de Estado. Fidel Castro, por un problema de enfermedad, entrega el poder en 2006. Y ya Raúl gobernó con el poder interino hasta que la Asamblea se reunió y lo ratificó como segundo secretario del partido y del Comité Central a la presidencia de la República. O sea, constitucionalmente, por la Constitución comunista, el derecho a seguir en el poder era de Raúl Castro. Y no como la gente decía, que el AJ y nada de eso. Entonces Raúl Castro, cuando llega al poder, lo primero que hace... Fíjate, mira, Julie, la gente no sabe mirar en entre líneas, pero yo sí sé mirar. Fíjate lo frágil que puede estar la tiranía cubana. Que Raúl Castro en vida le da un golpe de Estado a Fidel. Cogió a toda la gente de Fidel y las mandó al plan Pijama. Mira, la gente de Fidel eran esto, mira. José Millar Barrueco, secretario del Consejo de Estado, íntimo amigo de Fidel, el llamado Chomi. Se echaron a Otto Riveros Torres, de la gente de Fidel, que era el presidente de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se echaron a Hassan Pérez Casabona, que era el de la FEU. Se echaron a Carlos Valenciaga, que era el secretario de Fidel del Consejo de Estado. Se echaron a Carlos Laje Dávila, que era el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros. O sea, él era en funciones lo que sería el primer ministro, lo que hoy hace Marrero. Porque ¿qué pasaba? La Asamblea del Poder Popular en Cuba
Constitucionalmente legisla 2 veces al año, una vez en febrero y otra vez en diciembre, si mal no recuerdo, perdonadme, hace 40 años leí eso, son muchos datos. Entonces, entre las secciones parlamentarias de la Asamblea en febrero y diciembre, gobierna por la Constitución el presidente del Consejo de Estado. En este caso sería Fidel Castro. Pero él atribuye funciones por decreto al secretario ejecutivo, que sería el primer ministro, que se encargaría de la forma de gobierno dentro de la sociedad. Porque en Cuba, a diferencia de Estados Unidos, existe el Estado y existe el gobierno. Por eso hay un Consejo de Ministros y un Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el que tiene que ver con el orden y la organización dentro del país. Y el Consejo de Ministros es el que tiene que ver con el gobierno de la República. Son dos cosas distintas. La gente no sabe nada de eso. Entonces, él le da un golpe de Estado a toda la gente de Fidel. Toda la gente de Fidel se la echa al pico. Y coge a sus generales, que son la gente que vienen del segundo frente, y las pone en esos puestos. Y les da los cargos que tenía la gente de Fidel. O sea que ahí te puedes dar cuenta de que la inteligencia cubana sabía sobradamente de que hay una lucha. Entonces, toda esa gente que fue relegada está en la sociedad y siguen teniendo contacto en el partido, porque hay una pugna ideológica entre el partido y la Fuerza Armada. Entonces, cuando Raúl Castro se muera, que inevitablemente va a morir, porque la biología no perdona a nadie, va a comenzar una guerra entre esos dos grupos. Y entonces, algún militar de una generación más joven, con poder y mando, va a intervenir, porque esa te la puedes jugar que va a ser así. Hay sobrados casos en la historia, que no me voy a detener en eso, para decirlo. Entonces hace falta que tú, que eres una muchacha, que eres un diamante en bruto. ¿En qué eres un diamante en bruto? En que tienes una gran inteligencia, eres una comunicadora social extraordinaria, tienes una buenísima dicción, pero te falta ahora algo. Te falta meterte en el mundo de la política, de las ciencias políticas. Tienes que estudiar o relaciones sociales o ciencias políticas. Porque estamos hablando de una persona que va a ser una pieza clave por esa honestidad, por esa inteligencia, por ese carisma que tiene, por esa manera y esos valores democráticos de escuchar, de no imponer. Entonces, tienes que aprovechar eso que la vida te dio. Cuando te escribí el otro día y te lo dejé de tarea y te dije, Julie, ¿qué quiso decir el maestro cuando escribió? Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Esa frase de apenas 8 o 10 palabras es la misma sentencia de René Descartes cuando dijo, pienso primero y luego existo. Entonces, tengo fe en el mejoramiento humano. El hombre puede mejorar cuando la virtud es útil. ¿Entiendes? Si yo soy un hombre virtuoso y el cielo me dotó de un talento como te ha dotado a ti de ese talento extraordinario que tú tienes, solamente vale la pena que Dios nos haya dotado tanto a ti como a mí, como al que le dio el talento. Cuando ese talento se pone al servicio del bien y es la utilidad de la virtud. ¿Para qué? Para que mejore el ser humano, para que mejore la sociedad, para que mejore el mundo con nuestro trabajo, con nuestro tesón, con nuestro empeño. Prepárese, mi querida muchacha, porque un futuro glorioso, próspero y de servicio le espera a personas como usted, si son capaces de entender que son individuos únicos con un talento excepcional. El mundo se gobierna, Julia, a través de la palabra. Por eso el impacto de la canción, de la poesía. ¿Por qué? Porque el hombre está diseñado para ser tranquilizado y conducido a través de la palabra. Entonces, ese talento extraordinario que tiene, le falta pulirlo, no en la decencia ni en el comportamiento, sino en información. Trázate la meta, Julie, de leer por lo menos un libro semanal,
Yo leo un libro cada 3 días, pero yo tengo más tiempo que tú seguramente. Yo sé que tienes familia, esposo, canandera, hijo, más tu trabajo. Pero debes de leer. Te voy a recomendar autores para que tú aprendas de política. Es necesario saber cómo funciona la política y cuál es el impacto en la sociedad. Si no, no puedes ejercer un cargo político. Tienes que leer El Capital de Carlos Marx. Es una obra escrita por un comunista, pero es el libro de texto de la economía capitalista. La persona que no sepa de economía no puede gobernar una nación, ni tampoco puede hablar en nombre de una nación dentro de la relatoría de relaciones exteriores de su país. Entonces lo mismo dije de ti y lo dije de Jordanka, aquella morenita cubana que habla tan bien. Es un crimen dejar a esa muchacha en Cuba para que los comunistas le destruyan la vida y la metan en una cárcel. Porque de que Jordanka Mora Batlé ya está servida en la bandeja para cocinarla, ya está. Desde el momento que los comunistas te llaman a ti, te citan, como le hicieron a ella en Zapata y C. Zapata y C, sí. Ahí estuve preso yo la última noche antes de caer preso. Ahí fue donde los comunistas me lisiaron a golpe varias partes de mi cuerpo. No puedo dar muchos datos porque para que tengan una idea les voy a decir. Porque al final, más tarde, más temprano, los comunistas saben quién soy yo. Lo que pasa es que ellos tienen que tener el rostro para atacarme. Les voy a contar. Me pusieron las manos detrás. Las manos detrás me las pusieron. Y me cogían los dedos así. Y me los partían y me los desmontaban. Los dedos me los desmontaban de la articulación. Para que sepan cómo es el comunismo de malo. Por eso yo me pongo la máscara. Ustedes no tienen ni idea de lo que es el comunista. Ustedes no tienen ni idea de lo que los comunistas hacen. Por decirles algo. Para no decirles que te esposan y te arrastran por las manos con unas barras de hierro llenas de los dientes de las esposas. Y te arrastran por un piso y te pelan, te descueran, como si fueras la piel de una res en una tenería. Sangre viva. Y después te dan 40 patadas en las costillas y te dan por donde te cojan. Y lo mismo te dan un botazo y te arrancan los dientes, que te sacan, te parten el arco superciliar. Esa gente no cree en nada. Lee El Capital, Yuli, que es el libro de texto del comunismo. Explica cómo funciona la economía capitalista. Lee las obras de Kant, el famoso escritor norteamericano, excelente. Lee una obra que escribió Mario Vargas Llosa que se llama, si mal no recuerdo, El perfecto idiota latinoamericano. Si no lo escribió él, lo escribió un escritor de su tierra. Lee Psicología de las Multitudes y lee sobre todas las cosas para que vayas armando el muñeco. Un tratado de filosofía que se escribió en Alemania en el siglo XVII, que agrupa el pensamiento filosófico de los grandes pensadores de Occidente. Se llama Tratado de Filosofía, escrito para ti. Búscalo. Y cuando tú hayas leído todo eso, vas a tener un cimiento de lo que es el funcionamiento de la economía en la sociedad y el impacto de la política dentro de ella. Tienes que prepararte porque viene una difícil tarea para los verdaderos cubanos. Hay que saber cómo nos vamos a enfrentar al enemigo. Si no, perdimos el juego. Lee las obras de Ortega y Gasset, excelente, un español muy bueno, que toca todos los temas de la sociedad, sobre todo el impacto en nuestra cultura, porque nosotros tenemos que construir una sociedad acorde a la cultura hispana que tenemos. Nosotros no podemos construir una sociedad acorde a la cultura anglosajona porque nosotros no somos anglosajones. Y el derecho
inglés que funciona en Norteamérica no es el que va a funcionar en nuestro país. De ahí el fracaso de las invasiones de los ejércitos norteamericanos al mundo islámico, porque tú no le puedes llevar la democracia americana cimentada en el sistema parlamentario inglés a gente que están criados por un código que se llama Sharia. Entonces, son dos culturas, dos idiosincrasias distintas. Entonces, tú tienes que aprender el origen de la política de los pueblos de Latinoamérica para que la apliques en un pueblo latinoamericano como Cuba. No la puedes aplicar la receta norteamericana a Cuba porque no va a funcionar. Y por eso Puerto Rico no ha funcionado, porque no se le puede aplicar la receta norteamericana a los boricuas. Entonces, los dejo. No te dejes llevar por los manipuladores. Lee El Capital, que es el mejor libro que se ha escrito sobre la ciencia de la economía en el capitalismo. Lo escribió un comunista, Carlos Marx. Es la obra de texto. Cuando hay un problema en la economía mundial, los capitalistas van a consultar allí porque saben que es la esencia, es la compilación del pensamiento de la economía capitalista. Los dejo, que me levanté y no he comido nada. Y ahora voy a ver qué hago. Los quiero mucho. Claro que, Julie, llévate por mí, que te puedo ver como si fuera tu padre. En la vida, niña, en la vida, todo lo que te saque del camino, eso es ruido. Eso es ruido. Tu destino es el éxito de tu vida profesional. Siempre hacia adelante y hacia arriba. Busca un libro que se llama Hacia las Cumbres, escrito por un escritor, valga la redundancia si se puede aplicar, religioso. Lee Hacia las Cumbres para que vea cuál es el ideal de Dios para el ser humano y cuál es el plan de Dios para que ese ciudadano tenga un impacto positivo en la sociedad. Lee Hacia las Cumbres y después te vas a acordar de mí. Los quiero mucho. Perdonen este loco. Lean, no le hagan caso a lo que yo digo. Lean, documentense, busquen información. Si el encapuchado habló de el desastre de la Armada Invencible en el Canal de la Mancha, léanlo. Van a tener la esencia de la idea y van a tener una concepción distinta de la historia que nos ha impactado hasta hoy. Había un programa en Cuba que se llamaba La Gran Aventura de la Humanidad. Los sucesos que han conmocionado el planeta y que forman parte de la historia del mundo. Y en La Gran Aventura de la Humanidad, Magallanes, un alma que luchaba. Y yo me acuerdo de todo. Entonces yo era un niño y yo me ponía a oír todas esas cosas en la radio. Y me sirvió de tanto que cuando yo leí Magallanes de Fuché, dije, pero si esto yo lo oía cuando era un niño en el radio de pila de Abuela Caridad. Entonces, los quiero mucho. Se me cuidan mucho. El exilio va a comenzar a cambiar cuando haya una revolución de pensamiento. Todo comienza aquí. Las grandes ideas no nacen, las grandes fortunas no nacen en un banco, nacen en un hombre que ideó tener una gran fortuna. La libertad nace en el pensamiento. La rebelión es consecuencia de la libertad que en la mente nació. Vayan al histórico discurso de la capucha aquel 14 de julio. Analícenlo a profundidad, que ahí está recogido la libertad, los deseos de libertad de un pueblo, las luchas de un pueblo y la obra macabra y destructiva de la tiranía que nos robó la libertad. Ahí está todo. Y ahí está reflejado el futuro del pueblo de Cuba. Van a ser una generación que no tiene nada que ver con esto y que va a dar al traste con la revolución. Ya la generación nació. Está en el pueblo que espera rebelarse. Está en los miles que se están yendo. Y está en los militares que están ahí esperando que llegue la hora
para que cuando ya el que mantiene la tiranía unida, que es Raúl Castro, se muera, pues entonces se van a matar por el poder. Recuerden el dicho, cuando el gato no está en la casa, los ratones están de fiesta. En esa pequeña palabrita de ese refrancito se esconde lo que le espera a esa tiranía comunista luego que Raúl Castro muera. Cuando el gato no esté en la casa, entonces los ratones van a estar en fiesta, van a entrar en fiesta. Los quiero mucho, se me cuidan y que Dios los bendiga a todos.